Buenos días a todos. Yo soy Ingemar Neave, uno de los vicepresidentes del Círculo de Empresarios, y es para mí un placer darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a este acto donde vamos a presentar pues, el estudio que ha hecho el Círculo de Empresarios sobre el presupuesto general del Estado para el año 2015. Como posiblemente saben, esto es una actividad tradicional del Círculo que llevamos practicando, pues yo creo que todos los años desde nuestra fundación. Y para ayudarme en esta tarea, tengo a mi lado a Manuel Pérez Sala, que es un miembro de la Junta Directiva del Círculo y también es el presidente de nuestro Comité de Presupuestos y ha sido el responsable de la elaboración de este documento que él más adelante va a presentar. Y también tengo aquí conmigo esta mañana Alicia Coronil, que es nuestra directora del Departamento de Economía, que es un departamento muy importante que participa en la elaboración de los estudios del Círculo. Dicho esto, y antes de empezar, solamente un par de reflexiones sobre la situación actual y estos presupuestos, que es cierto y también es muy positivo que la economía española está demostrando signos de recuperación y de crecimiento. También es cierto igualmente que estos signos todavía son muy débiles y la evolución en los próximos trimestres, próximo año, va a depender en gran medida de factores que posiblemente algunos de ellos están fuera de nuestro control. Por ejemplo, la evolución de las economías europeas, la evolución de las economías de los mercados emergentes, también acontecimientos, digamos, geopolíticos de diferentes índoles. Y eso, nuestro entender, es que la prudencia nos llamaría a intentar actuar sobre aquellos factores que sí están bajo nuestro control. Y me refiero, lógicamente, al poco el programa de reformas, las reformas necesarias y las reformas que hasta este momento se han hecho, yo creo que han tenido este impacto positivo en la recuperación económica, pero de ninguna forma basta con lo que ya está hecho. Tenemos que seguir por esta senda de reformas para así asegurarnos de que la economía española sea eficiente y también competitiva. Y yo creo que es la mejor forma de prepararnos, de hacer bien nuestros propios deberes y en el mejor de los casos tendremos ayuda de factores externos y en el peor de los casos no va a ser así. Es muy difícil en este momento de saber lo que exactamente va a pasar. Sobre los presupuestos, un par de pinceladas nada más, que nos parece que muestran, diría, escasa ambición en la reducción del déficit de un 5,5% sobre el PIB previsto para el año 2014 a un 4,2%, que es la cifra que el gobierno prevé para el 2015, que es una disminución de 13 décimas. Y si vemos que este objetivo se va a cumplir según estos presupuestos principalmente o en una medida muy importante por más recaudación y no tanto por una contención del gasto con sus riesgos correspondientes. Y luego otro tema que nos preocupa es que vemos que está previsto utilizar del llamado Fondo de Reserva de la Seguridad Social o la hucha de las pensiones que se llama popularmente, una cantidad muy importante, 8.400 millones de euros en el año 2015. Y en el caso hipotético, no digo que será así, pero en el caso de seguir gastando la misma cifra en años siguientes, 2016, etcétera, y adelante, llegaríamos a la triste y preocupante conclusión que este fondo
podría agotarse en el año 2019, cosa que desde luego no podemos permitirnos, y yo creo que todo el mundo está consciente de que esto tendríamos que evitar. Dicho esto, pues ya otra vez muchas gracias por venir, demostrar su interés para escuchar las opiniones del Círculo sobre los presupuestos del próximo año, y dejo la palabra a Manuel Pérez Sala. Manuel. Muchas gracias, Ingemar. Muchas gracias a todos ustedes por acudir anualmente a esta presentación sobre los presupuestos generales del Estado que hace el Círculo de Empresarios. Voy a hacer una brevísima presentación estructurada, como hicimos también el año pasado, en pocos capítulos. Me gustaría hablarles de las fortalezas de la economía española, de esas cosas que se han hecho bien, de las debilidades que la economía todavía tiene, hacer una breve valoración de los presupuestos en términos cuantitativos y, finalmente, hacer un relato de aquellas reformas que entiende el Círculo de Empresarios que deberían llevarse a efecto para mejorar la situación de la economía española. En primer lugar, creemos que los recientes datos de la evolución del PIB y del empleo ponen de manifiesto de manera inequívoca que la recuperación está en marcha. Pero la consolidación de esta recuperación va a depender fundamentalmente de dos cosas: del espíritu reformista del Gobierno y de la evolución de las economías europeas. Creemos que a esta incipiente recuperación de la economía española han contribuido significativamente varios factores, entre ellos el impulso del sector exterior, que ha conseguido una buena diversificación geográfica y sectorial de las exportaciones. También es muy significativo contar con la reducción de costes laborales que se ha producido durante los últimos ejercicios. Esta situación nos dará una cierta ventaja para poder soportar los avatares de la evolución de las economías europeas probablemente en el próximo ejercicio. Tenemos que recordar que la reducción de la prima de riesgo no solo ha beneficiado al Estado en cuanto que ha reducido el servicio de la deuda, sino que además ha permitido a la economía española, a la economía privada, financiarse en mejores condiciones que en ejercicios anteriores. Sin embargo, como veremos un poco más adelante, el incremento de la deuda nos hace pensar que esta situación empieza a ser bastante alarmante. Por último, creemos que es conveniente recordar que se está recuperando la inversión extranjera en España. Esto es un indicio de que empresas y sectores económicos de otros países empiezan a confiar en esta recuperación de nuestra economía. También queremos resaltar las debilidades que en este momento tiene nuestra economía. Un abultadísimo déficit público. Pasamos del 5,5% del PIB en el 2014 a todavía una tasa considerable en el año 2015. Pero, sobre todo, mantenemos un déficit primario negativo muy considerable. Como ustedes saben, esto impide de momento la reducción de la deuda, que es algo muy importante cuando va a pasar del 100% a lo largo del año 2015. También observamos que es alarmante el gasto de pensiones y, como nos ha descrito Ingemar hace un momento, nuestras estimaciones nos llevan a pensar que en el año 2019 se habrá agotado el fondo de reserva. Por ese motivo, vamos a proponerles algo más adelante una reforma integral del sistema de pensiones. Otro gran problema de la economía española son las elevadísimas tasas de desempleo y, lo que también es muy preocupante, que no podemos esperar una reducción drástica del desempleo, sino que la reducción va a ser progresiva, paulatina y modesta. En este contexto de fortalezas y debilidades de la economía española, vamos a dar unas pinceladas sobre los presupuestos generales del Estado para el año 2015. Pensamos que estos presupuestos del Estado son poco ambiciosos. Poco ambiciosos porque confían la mayor parte de la reducción del déficit al incremento de los ingresos y no a la reducción estructural de los gastos. En primer lugar, hacemos un balance positivo del establecimiento del cuadro macroeconómico.
porque entendemos que está en línea con la mayor parte de previsiones independientes. Las previsiones independientes en nuestra economía apuntan a un incremento del PIB de alrededor del 2% y la de organismos internacionales apuntan a una media del 1,7%. En general, el objetivo nos parece realista. Sin embargo, tenemos que recordar que recientes acontecimientos que afectan al crecimiento de Alemania, a una posible estancamiento o entrada en recesión de Francia y Alemania, nos invitan a pensar en que debemos tomar este crecimiento con criterio de prudencia. Es decir, es realista, pero debemos analizarlo con prudencia. Nos gusta, como hemos hecho en otras ocasiones, hablar de las grandes partidas de los presupuestos generales del Estado en términos absolutos, para que podamos calificarlas de forma más sencilla. La reducción del déficit público planteada para el ejercicio 2015 supone una reducción del déficit de 9.600 millones de euros. ¿De dónde se obtiene esta reducción del déficit? Pues como podemos observar, hay una planificación de ingresos que supone un incremento de 13.600 millones de euros de los ingresos del Estado. Estos ingresos se dividen en dos grupos: 6.300 millones de euros de incremento de impuestos y 7.800 millones de euros procedentes del incremento de recaudación por cotizaciones sociales. Si analizáramos el incremento de impuestos, no comparándolo con el presupuesto del año 2014, sino con la liquidación presupuestaria del ejercicio 2014, veríamos que, en realidad, el incremento previsto de impuestos no será de 6.300 millones de euros en recaudación tributaria, sino de 9.000 millones de euros, puesto que la liquidación del ejercicio 2014, en lo que se refiere a ingresos tributarios, es sustancialmente inferior a lo previsto en los presupuestos. Como decíamos, la mayor parte de la reducción del déficit público, 9.600 millones de euros, se apoya en el incremento de los ingresos. Hagamos una pequeña reflexión sobre los gastos. Los gastos disminuyen en 5.400 millones de euros. Pero realmente, si analizamos en detalle la composición de esta reducción de gastos, veremos que en la descripción de partidas por políticas económicas se observa que los 7.800 millones de euros gastados en el ejercicio 2014 para financiar el Fondo Europeo de Reestructuración y el Plan de Pago a Proveedores ya no están incluidos en los presupuestos del 2015. Con lo cual, si excluimos esta partida, los gastos aumentan en 2.400 millones de euros. ¿Y dónde está este incremento de gastos? Pues hemos hecho un pequeño ejercicio que nos permite ver que lo que nos vamos a ahorrar en desempleo, unos 4.400 millones, nos lo gastaremos en pensiones, 4.200, que la reducción prevista en servicios de carácter general, unos 1.500 millones de euros, aumentará las transferencias a las administraciones públicas en 1.200, que la reducción del servicio de la deuda de 1.100 millones pues probablemente sirva para financiar el incremento de gastos de gestión de la Seguridad Social y, en definitiva, ese incremento neto de gastos de los que hablábamos se concentran en agricultura, infraestructuras y fomento de empleo, muy probablemente relacionados con esas actuaciones que el Gobierno va a poner en marcha a través del Plan Crece en fomento de la inversión de diferente naturaleza en infraestructuras y en agricultura, probablemente en las cuencas hidrográficas. Como les decía, entendemos que los presupuestos generales del Estado son poco ambiciosos. Creemos que hay que profundizar en la reducción de los gastos, en la reducción estructural de los gastos, y además hay que hacerlo con el espíritu de mejorar los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos, reduciendo sus costes de administración. Trabajemos sobre la reducción de los gastos de administración y mejoremos los servicios. Pero además, esta política debe estar relacionada con el hecho de que es fundamental no solo frenar el déficit público primario, lo negativo del déficit público primario, pero crear cuanto antes sea posible un superávit primario que nos permita empezar a disminuir el volumen de la deuda.
Por tanto, como les decíamos, estas reformas tienen que proceder de la reforma estructural del gasto y, aunque es muy útil el plan Cora, un poco retrasado en este momento en cuanto a su cumplimiento, es necesario profundizar en otras reformas de la Administración pública. También entendemos que esta reforma estructural del gasto permitirá rebajar impuestos y cotizaciones sociales en el futuro y que también es fundamental conseguir, a través de la lucha contra el fraude, ampliar las bases de recaudación y ampliar la recaudación, pero por la vía de la lucha contra el fraude y de la ampliación de bases. Por último, queremos señalar que es necesario planificar una reforma estructural de las pensiones. Como describíamos hace un momento, es previsible que el fondo de reserva, como ustedes pueden ver en el gráfico que adjuntamos, se agote en el año 2019. Tenemos 5 años para hacer una buena reforma del sistema de pensiones. En el Círculo de Empresarios pensamos que debemos profundizar en un sistema de pensiones que cuente con el sistema tradicional de reparto, pero que apueste también por la capitalización, tanto pública como privada. Es necesario también introducir en la economía española ciertas medidas que la dinamicen. Observamos que la industria española, en cuanto a su participación sobre el PIB, es ligeramente inferior a la de otros países de nuestro entorno. Es necesario fomentar, a través de una sana política industrial, el crecimiento de las actividades industriales. Pero también es necesario fomentar el crecimiento del tamaño medio de las empresas. Las empresas españolas son pequeñas, necesitan tamaño para ser más competitivas internacionalmente y para crear más empleo. Esto es lo que observamos en las economías más competitivas de nuestro entorno. Y también consideramos que es necesario mejorar los instrumentos de financiación empresarial para permitir al sector privado financiar ese crecimiento. Por último, hay que mejorar el clima empresarial y hay que reforzar, eliminando trabas, factores como la innovación, el espíritu emprendedor, que permitan realmente a la economía española caminar por la senda del crecimiento y de la creación de empleo. Les hemos ofrecido un brevísimo resumen de nuestro documento con objeto de que tengan las pinceladas generales sobre las que este documento se estructura, pero en cualquier caso estamos a su disposición a partir de ahora para atender todas las dudas o las consultas que quieran hacernos sobre este documento. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Entonces abrimos para preguntas y les pediría que digan el nombre y la organización que representa. Y entonces, ¿quién quiere empezar? Soy Gonzalo Garteiz, de la Celosía. Quería saber cuál es la opinión sobre el límite de la rebaja salarial al que hemos llegado, si verdaderamente lo consideran que hemos tocado suelo o son partidarios de profundizar aún más en la reducción de costes laborales. Sí. Mire, nosotros en el Círculo de Empresarios pensamos que el nivel salarial, el nivel de las retribuciones, debe estar en relación con dos factores: los resultados de las empresas y la productividad. Creemos que en buena parte de las empresas españolas se han alcanzado ya los objetivos establecidos de ajuste para conseguir un saneamiento y una situación en la cual comience el crecimiento y comiencen a aumentar los resultados. Por ese motivo pensamos que es absolutamente planteable nuevos incrementos o empezar con incrementos salariales en las empresas que tengan una situación saneada, que puedan tener unos resultados razonables y puedan aplicar en estas revisiones o incrementos salariales unas políticas que relacionen los incrementos de salarios con aumentos de la productividad. Creemos que es el momento de empezar a pensar en ello.
Santiago Ceballos del Foro Gran Canaria. Y quisiera saber su opinión. ¿Por qué el gobierno continúa con la misma senda de confiar siempre en que va a hacer más ingresos cuando ya la carga fiscal sobre el ciudadano es bastante alta, en vez de comenzar por reducir los gastos? Bien, nosotros creemos que quizá en un momento de crisis muy significativa, el recurso al incremento de impuestos sea el recurso más fácil. Es mucho más difícil en la administración pensar cómo se deben hacer las cosas, reestructurar servicios, formas de prestar los servicios, mejorar la gestión. En cualquier caso, estos procesos llevan tiempo. Entonces, podemos entender que en ejercicios anteriores este fuera el recurso cómodo. Pero al final solamente se soluciona el déficit público disminuyendo estructuralmente los gastos, con lo cual no podemos seguir por la vía de incrementar los ingresos. Cualquier incremento de ingresos que pudiera venir por una rebaja fiscal y como consecuencia por un ensanchamiento de la base es positivo, pero ya no hay hueco para subidas de tipos impositivos. Todo lo contrario, los tipos impositivos deben reducirse. Y, en definitiva, pensamos que España tiene que tener una determinada estructura, un determinado peso del sector público sobre el PIB, que nos obliga a replantearnos, sobre todo, los enormes costes de administración de los servicios públicos que existen en nuestro país. Esto requiere un trabajo de planificación y de desarrollo que creemos que es el momento de desarrollar. Buenos días, soy Miguel Valverde del diario Expansión. Quería preguntarles, esta reforma estructural que plantean ustedes, me imagino, quiero decir, en el sector público, me imagino que lo que quieren es asimilar el régimen laboral de los funcionarios, y estoy hablando de funcionarios, al régimen del sector privado, quiero decir, con despido, etcétera, 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 ¿no? En la reforma esta que plantean ustedes. Gracias. Sí, nosotros estamos en primer lugar planteando que los mecanismos de gestión de los empleados públicos sean similares a los mecanismos de gestión del sector privado. Pero antes de hablar de despidos, hay mucho camino que recorrer. Incentivos, relación entre objetivos anuales y retribuciones. La lista de acciones a emprender es muy larga. También pensamos que es necesario reorganizar la proporción entre funcionarios, empleados públicos, organizar las actividades de otra manera, pensar en que es absolutamente sana la movilidad de empleados públicos entre diferentes administraciones. Es decir, hay muchísimas cosas que hacer y no nos podemos limitar exclusivamente a una palabra que quizá no sea el momento más oportuno de citar, que es el despido. Hola, buenos días. Israel García, juez de Voz Populi. A mí me ha dejado un poco frío el tema de que para 2019 se pueda haber gastado, ¿no?, la hucha de las pensiones, sobre todo porque las estimaciones, algunas, dicen que el mercado laboral español podría recuperarse en torno a 2023. Entonces, me gustaría saber si ustedes se han puesto, porque los datos son los que son, ¿no?, si se han puesto en contacto con el Gobierno para ver si se puede acelerar esa cuestión, ¿no? Porque no entiendo si, por un lado, han planteado la posibilidad de ir anunciando, ¿no?, a la gente que se jubila en breve espacio de tiempo la pensión aproximada, ¿no?, estimada que pueden tener, y por otro lado dicen ustedes, pues eso, que no va a haber dinero, digamos, en esa hucha, y por tanto, si la cosa no fuera bien, habría que seguir incrementando deuda pública en fin, cuénteme. Gracias. Bueno, nosotros lo que transmitimos es una enorme preocupación porque los datos, como habrán podido ustedes ver en nuestro informe, son alarmantes. Es decir, tenemos un déficit de la seguridad social que no se reduce. No se reduce porque las cotizaciones sociales son inferiores a las percepciones en concepto de pensión. Y este efecto se va a ir agravando no por razón del empleo, sino por el envejecimiento de la población. Hemos incluido en nuestro documento unas estimaciones sobre la pirámide poblacional española actual para el año 2030 y para el año 2050. Es decir, nuestro futuro, con independencia de que se recupere el empleo, el futuro de nuestras pensiones va a depender fundamentalmente de la distribución por edades de la población.
y esa evolución es enormemente preocupante. Entonces, pensamos que hay que hacer una reforma en profundidad, y la reforma en profundidad tiene que significar añadir al sistema otros métodos de financiación y, como consecuencia, pensar seriamente en esquemas mixtos de capitalización y de distribución, que es el ejemplo, por ejemplo, sueco. En Suecia se reformó hace unos años el sistema de pensiones y en este momento cuentan con un sistema mixto. Una parte de las pensiones se financian por la vía del reparto y otra parte por la vía de capitalización, que puede ser pública o privada. En definitiva, teniendo en cuenta cuál es la evolución de la población y la situación del empleo, que se va a recuperar muy lentamente, consideramos que es muy sano abrir un debate porque tenemos tiempo hasta que se agote ese fondo de reserva para pensar, para pactar un nuevo sistema global que financie unas pensiones dignas y de calidad en el futuro. No. Hemos tenido con ellos encuentros. No hemos hablado con el Gobierno de este tema. Sí, buenos días. David García, de Europa Press. Tenía dos preguntas. En primer lugar, dicen en el informe, alertan del gasto en pensiones y en desempleo. Quería saber si apuestan por tocar de alguna manera lo que es la partida de gasto en desempleo. No sé si a lo mejor rebajando la cuantía de prestaciones o endureciendo el acceso a esta prestación o temas de periodos. Eso por un lado. Y quería saber también, hablan de reducir el peso del sector público a un 40% del PIB. Y quería un dato técnico. Actualmente, ¿cuál es el peso sobre el PIB? El peso del PIB en este momento, y no es fácil darle la cifra que le voy a dar porque los datos de la Administración Pública no siempre son consolidados, es decir, que el dato consolidado es difícil de encontrar, pero estimamos que el peso del sector público, corrígeme Alicia si me equivoco, debe rondar el 44% sobre el PIB en este momento. Nosotros consideramos que el entorno de los países que nos rodean se mueven entre el 30%, los anglosajones, y el 50% en los países donde el sector público tiene mayor peso. Teniendo en cuenta que España necesita un mayor peso del sector privado para fomentar el crecimiento, su desarrollo, un 40% sería una cifra sana y razonable. Si bien es cierto que para poder mantener un 40% hay que establecer el objetivo de moverse entre el 35 y el 40, porque si no acabaremos en el 45. Es decir, es necesario establecer una banda en la cual debería moverse el peso del sector público en la economía española para tener capacidad de reacción en momentos de crisis, donde el sector público evidentemente tiene que jugar un papel más significativo de protección social. Con relación a sus otras cuestiones, pensamos que hay que hacer un esfuerzo por reducir los gastos. Esfuerzos sensatos, es decir, vincular la percepción de prestaciones a la aceptación de ofertas de empleo, fomentar la movilidad. Es decir, no estamos pensando en otra cosa que no sea en ese sentido razonable. Proteger a las personas, evidentemente, que los necesitan, pero ser muy cauteloso en la utilización de ese dinero que es de todos, no fomentando actitudes que en este momento no sean deseables. Es decir, tenemos que utilizar muy bien ese dinero que es de todos. Soy José Luis Perona, socio del Círculo. Quería, Manuel, ante todo felicitarte y felicitar a la Comisión de Presupuestos porque habéis hecho una exposición realmente clara y muy completa de lo que es la economía española. El que haya venido hoy aquí en 15 minutos ha tenido un diagnóstico que a mí me parece certero y profundo de lo que nos está ocurriendo, de lo que estamos viviendo. Dicho esto, quisiera comentar que hay dos temas que me han llamado la atención. El primero, uno que ya se ha comentado, que es el agotamiento de la hucha de pensiones, que es ciertamente preocupante, para lo cual ya se ha expuesto cuáles son las medidas que el Círculo propone, y la posibilidad de vernos en el espejo escandinavo, donde al parecer ya hay experiencias de este tipo que pueden servirnos de ejemplo. El segundo tema que me llama la atención, y es el que quiero preguntarte ahora, es el de la pretensión de incremento del tamaño medio de la empresa industrial, en principio. Llevamos muchos años hablando de nuestras pymes, el tamaño reducido de la pyme, como es lógico,
Y la verdad es que yo es la primera vez que oigo la necesidad de adoptar medidas para que ese parámetro común a la economía española, que es el pequeño tamaño de nuestras empresas, se supere. Y te quería preguntar qué medidas son las que veis o prevéis que puedan adoptarse, porque a nivel humano, en comparación, ¿buscáis una inyección de hormona de crecimiento o creéis que con gimnasia pueden los miembros inferiores y superiores agrandarse de tamaño? ¿Cómo veis que va a poder hacerse eso? Muchas gracias, José Luis. En primer lugar, decir que este es un elemento esencial para la economía española si queremos profundizar en el crecimiento y en el empleo. Porque si comparamos, como describimos en nuestro documento, el número de empresas medianas que hay en España con la que existen en otros países, veremos que ese porcentaje es significativamente inferior. Y son las empresas medianas las que más crecen, las que más empleo crean y las que más facilidad tienen de proyectarse en el exterior. Es muy difícil para una empresa pequeña abrir nuevos mercados en Oriente Medio, en Asia o en América Latina. Esta es una actividad que se refuerza en empresas que tienen un determinado tamaño. Es lo que vemos en otros países. Con lo cual, conceptualmente es importante que hagamos lo posible por fomentar el tamaño de la empresa media española. ¿Cómo se hace eso? No es un asunto fácil. Hay acciones que dependen de la propia legislación, ahora voy a dar algún ejemplo, y hay otras que dependen, pues, en general, del clima empresarial y del convencimiento de los empresarios de que es mejor aunar esfuerzos, ser más grande, buscar operaciones de fusión o de colaboración o de joint venture, que caminar por el mundo con el espíritu de empresa pequeña. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la legislación para fomentar el crecimiento del tamaño medio de la empresa? Pues precisamente no incentivar la existencia de un gran número de empresas pequeñas con barreras o escalones de diferente índole. Determinadas empresas, si superan un determinado tamaño, pagan unos impuestos o pagan otros. Determinadas empresas, si superan un determinado tamaño, obtienen determinadas bonificaciones o no. Cuando pensamos en este tipo de empresas, no debemos pensar exclusivamente en las empresas pequeñas, debemos pensar en las empresas pequeñas y medianas. Es decir, hay que ampliar todos los escalones, todos los umbrales de obtención de beneficios que en este momento están exclusivamente reservados a las empresas pequeñas. Esta podría ser una medida interesante. Buenos días, soy María José Cameno de Antena 3. Quería saber si han estimado o han valorado el peso del fraude a Hacienda y la corrupción sobre los presupuestos. Y, en segundo lugar, el tema de las pensiones, que es muy alarmante lo que están diciendo ustedes. Aparte de una revisión de los sistemas de capitalización y de otras medidas para poder asegurar nuestras pensiones, no sé si han analizado también que, por ejemplo, otras medidas como impulso a la natalidad o algo así. Comienzo contestando su primera pregunta. Es muy difícil tener datos sobre una economía que teóricamente es economía sumergida, no existe. Nosotros hicimos hace 2 años un estudio al respecto que estimaba el tamaño de la economía sumergida, creo recordar que entre el 20 y el 22%. Esa economía, evidentemente, no tributa, no paga impuestos, no participa en la vida en la que estamos el resto de las empresas que competimos en los mercados. Reducir la economía sumergida es esencial. Eso aumenta las bases imponibles y para conseguir este propósito hay generalmente 2 opciones. Una de ellas es bajar los tipos. Normalmente unos impuestos más asequibles incentivan a algunos agentes de este tipo de economía pues, a dejar de estar en la economía sumergida. Y el segundo y fundamental es la lucha contra el fraude. Es decir, para las personas y las empresas que cumplen sus obligaciones fiscales, lo peor es tener competidores que no lo hacen porque tienen entonces una desventaja competitiva.
Con lo cual, nos parece que hay que intensificar la lucha contra el fraude. Con relación a las pensiones, pues como estamos preocupados, les transmitimos esta preocupación. Es decir, pero al mismo tiempo vemos un elemento de esperanza, es decir, creemos que tenemos 4 o 5 años por delante para arreglar el problema. Y las medidas pueden ser de toda índole. Hemos hablado de pensar en nuevos sistemas de organización de nuestras pensiones, sistemas de capitalización, sistemas mixtos. Lo que nos parece absolutamente fundamental es abrir el debate social para que este tema, que es un tema en el que normalmente nadie piensa y delegamos en el Gobierno para que nos proporcione las soluciones, pues sea algo que puedan discutir los ciudadanos, elegir el sistema que prefieren. Y como consecuencia queremos abrir este debate ante la preocupación que supone, como hemos dicho, este agotamiento en 4 o 5 años del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Lo que dice usted tiene toda la razón, pero yo me sigo preguntando lo siguiente. Hablamos incluso de privatizar mediante los fondos de pensiones la posible ingreso del ciudadano cuando se jubile. Pero yo creo que el ciudadano tiene muy poca confianza actualmente en el Gobierno, puesto que ha estado cambiando con relativa frecuencia qué es lo que ocurre con las pensiones cuando se cobran y se han puesto en fondos de pensiones. Cambia la fiscalidad y luego resulta que según como lo hagas te puede dar el resultado a que tengas que pagar un nuevo gravamen. Entonces eso no crea ninguna confianza. Por otro lado, a veces también se ha inyectado estos fondos en compañías que luego la rentabilidad no ha sido ni de lejos la esperada, con lo cual la confianza que se deposita en el sector público pues es muy baja. Luego tenemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina, que el propio Estado ha recurrido a esos fondos y lo ha, digamos, desvalijado, con lo cual seguimos en la misma tónica. Confiamos en hacer los fondos de pensiones fuera, en compañías privadas, en fondos públicos. Pues me quedo con muchas dudas al respecto. Bueno, yo en primer lugar quiero decirle que uno de los elementos que nos parece muy significativo y que además incluimos en nuestro documento es el asunto relativo a la seguridad jurídica. Es decir, necesitamos en este país tener seguridad jurídica en diferentes ámbitos, en el energético, en las pensiones, en muchos ámbitos. Con lo cual es importante que todos los políticos de nuestro país asuman una obligación con relación al mantenimiento de la seguridad jurídica para los ciudadanos. En cuanto a la organización de los fondos de pensiones, yo preferiría no fijarme en el modelo argentino, sino fijarme en el modelo sueco, que me parece mucho más sensato. Y entonces, en el modelo sueco lo que se observa es que cuando hay problemas de envejecimiento de la población, el sistema de reparto es un sistema que tiene menos potencial para mantener pensiones dignas. Y como consecuencia hay que pensar en instrumentos de capitalización. Y en Suecia establecieron una fórmula que es que una parte de la capitalización la gestiona el sector público y es obligatoria, y otra parte de la capitalización la gestiona el sector privado y es voluntaria. En ese sentido, lo que hacemos es fomentar el ahorro para mejorar las pensiones. Si no llegamos a un pacto, pero que tiene que ser un pacto entre todos los partidos políticos, tiene que ser un pacto ciudadano, para definir un nuevo esquema, lo que nos espera son pensiones bajas. Y como consecuencia, como no queremos esa situación, porque unas buenas pensiones lo que garantizan pues es un dinamismo en el consumo, en el crecimiento de la economía, que es lo que nos parece sano y saludable, invitamos a la ciudadanía a iniciar este debate. Y ya les digo, afortunadamente tenemos todavía unos años por delante, no es urgente, no es algo que tengamos que decidir en el año 2015, pero es algo que no podemos decidir más allá del 2018 o 2019. A lo mejor, siendo sueco, me permites un comentario que ya se ha mencionado. Sin entrar en los detalles, yo creo que lo fundamental en este momento sería la capacidad de los partidos políticos de sentarse y analizar
sin pasiones matemáticamente la situación, porque es un hecho cierto que los niños que no han nacido hoy no van a participar en tareas productivas en los próximos 15 años. Entonces, la proyección desde hoy a 15 años es más o menos una matemática pura, que está bastante establecida. Entonces, se puede saber un poco cuáles son los problemas y poner eso en común, porque antes de definir el problema, a lo mejor anticiparse a la solución es difícil. Y luego, la capacidad, insisto, que esto es un tema de gran envergadura donde toda la sociedad debería de participar, primero en saber, entender el problema demográfico y sus implicaciones, y luego discutir, porque evidentemente hay diferentes formas, fondos privados, públicos, qué parte del PIB queremos dedicar a las pensiones de reparto, etcétera, etcétera. Pero yo llamaría a esa, primero el entendimiento, la buena voluntad de entender que hay un problema y luego ya resolverlo. Sí, un par de cosas. Quería conocer cuál es la opinión del Círculo sobre todo el asunto de privatizaciones, de venta de activos públicos, y en segundo lugar, también en el fondo soberano que tenemos, de las pensiones, ¿cómo es posible que esté todo invertido en deuda pública española prácticamente y con unos tipos como son los actuales, que son pues bajísimos? Si no sería conveniente que una parte mínima, estoy hablando de 3-4 puntos, fuera invertido, que sirviera de palanca para jóvenes emprendedores, en fin, algo de capital riesgo de ese tipo. Sobre este último punto, decirles, yo no sé, Alicia, si tenemos datos, pero creo recordar que parte de ese fondo estaba invertido, una parte muy pequeña, no estaba invertido en deuda pública española, creo recordar, pero es una parte muy poco significativa. También hay que decirles que en cuanto a la rentabilidad, lamentablemente la rentabilidad de toda la deuda de los países de nuestro entorno es muy baja. Si esos fondos se invirtieran en deuda pública alemana, el riesgo sería menor, pero la rentabilidad sería de en el bono al 10 años, de prácticamente por debajo del 1%, mientras que con la prima de riesgo al 1,2, los bonos españoles están en el 2 y pico, casi 3. Es decir, que aquí lo que hay que poner puesta en relación es el riesgo y la rentabilidad. Yo creo que hay que diversificar, es decir, que el tratamiento de ese fondo de reserva no es un tratamiento nacional, debe ser un planteamiento amplio, pero en temas de rentabilidad no creo que estemos en una situación de rentabilidades bajas. Y no recuerdo su otra pregunta. Sí, y en el tema de privatizaciones, pues siempre hemos considerado que hay que profundizar en esa vía, es decir, el Estado debe concentrar sus recursos en aquellos servicios sociales y públicos que sean necesarios. Y si hay compañías o activos que no son esenciales para el desarrollo de sus actividades y puedan reducir el déficit público, pues nos parece positivo. Sí, yo... Sí. Una pregunta, Belén. Sí. Belén Miguel de la Real, porque a la vista de la ausencia de esas reformas o de ese impulso reformista y la evolución de la economía europea, ¿creen que los presupuestos que comienzan a debatirse mañana en el Congreso nacen muertos? ¿Que se va a debatir un papel que es papel mojado? Mire, los presupuestos son un documento de elaboración compleja y como consecuencia lo que podemos decir es que en el proceso de elaboración de los presupuestos las hipótesis macroeconómicas son realistas, con la información con la que se construyeron. También decimos que hay que estar muy atentos a los acontecimientos recientes. Todo parece indicar que la economía europea pues, no camina por el ritmo de crecimiento que esperábamos. Pero en este caso creemos que es más importante no considerar que los presupuestos no se van a poder cumplir, sino invitar al Gobierno a que ponga en práctica, como decíamos hace un momento, todos aquellos mecanismos de información, supervisión, control y rendición de cuentas que sean necesarios para poder anticiparse a las desviaciones.
Eso es lo más importante. Que si observamos a lo largo del desarrollo del ejercicio 2015 que las previsiones no son las adecuadas, podamos reaccionar por la vía de acotar o las desviaciones presupuestarias por los medios que tengamos a nuestro alcance. La gestión, la rendición de cuentas, a nosotros nos parece absolutamente fundamental. Sí, yo quería hacer otra pregunta, ya que está hablando de gestión, control de cuentas. Este tema, antes he preguntado por el fraude y la corrupción, porque creo que es un tema de mucha actualidad y muy preocupante. ¿Cree usted que están fallando los mecanismos de control y que por eso están dando tantos escándalos relacionados con la corrupción? Las tarjetas, por ejemplo, Black, son un síntoma claro de que los consejos de administración en las empresas, en algunas empresas, como por ejemplo las cajas, no han funcionado. Quería saber su opinión. Mire, todos lamentamos estas situaciones que estamos leyendo todos los días en la prensa y lo que creemos es que efectivamente hay que aumentar los mecanismos de control, pero también hay que transmitir a la ciudadanía y a la opinión pública la idea de que tanto en el ámbito público como en el privado pues hay que actuar con honestidad, hay que pagar impuestos, hay que luchar contra el fraude. En definitiva, en la línea que les estábamos comentando, el comportamiento del ciudadano debe ser un comportamiento honesto y el comportamiento de la Administración debe ser también un comportamiento responsable, perseguir el fraude y castigarlo allí donde sea posible. No me quedó claro. ¿Está contemplado en los presupuestos de alguna manera la reducción aunque sea mínimo, la reducción del déficit público? Porque al ritmo que vamos... Bueno, en los presupuestos bajamos el déficit público del año 2014, que se situaba en el 5,5 al 4,2. Es decir, hay una bajada de 1,3 puntos en el déficit público. Lo que ocurre es que en la medida en que no pongamos el déficit primario, que es fundamental, en dígitos positivos, la deuda va a seguir aumentando la carga financiera. Hay que tener en cuenta que en este momento se abre una ventana, que es una ventana de tipos de interés bajo, que en algún momento se cerrará. Y cuando un país tiene una deuda tan alta, del orden del 100% del su PIB, cuando los tipos empiecen a subir, una partida muy importante del presupuesto habrá que dedicarla al servicio de la deuda. Y eso, efectivamente, se hará en detrimento de otras partidas. Esa es una situación a la que no queremos llegar, por lo cual insistimos en que es necesario profundizar en la reducción del déficit público. Sí, yo creo que ha sido, desde mi punto de vista, casi perjudicial que hayamos tenido estos intereses tan bajos, porque el Gobierno se ha relajado mucho con el tema de recurrir a la deuda pública y, como bien dice usted, vamos a tener un grave problema en cuanto esto suba, porque no va a haber manera de pagar esta deuda o va a reducir un montón los servicios de otras prestaciones que hay que prestar, porque es imposible pagar los intereses si sube. O dicho de otra manera, tenemos tiempo, tenemos la oportunidad de acometer esas reformas necesarias para conseguir que cuando ese efecto se produzca, que se producirá tarde o temprano, pues estemos en mejor situación. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues... Tengo una sola pregunta. Los sueldos se han ido reduciendo y parecería que para aumentar las exportaciones y la competitividad de España, incluso en algún medio me ha parecido oír, o no sé si el Fondo Monetario o cuál, de reducir aún más los salarios. Mi pregunta es, primero, creo que si siguen reduciendo los salarios, cualquier familia no va a poder vivir con ellos. Pero aparte de eso es que se reduciría más el consumo. Con lo cual, no sé qué solución va a aportar ellos. Si al final no se puede consumir porque los salarios no llegan, pues me parece que es mala solución. ¿Me podría usted decir su opinión al respecto? Sí, nosotros lo que estábamos diciendo es que la reducción de salarios ha sido imprescindible en la economía española en un proceso de deflación interna, porque era necesario ajustar la competitividad de las empresas y de la economía
entre otras cosas por una razón de supervivencia, es decir, era absolutamente fundamental realizar ese ajuste. Lo que observamos es que la mayor parte del ajuste, en el 90% de las empresas, está hecho y, como consecuencia, es momento de pensar en si los resultados lo permiten, el establecimiento de los nuevos objetivos para años siguientes permiten, con incrementos de productividad, subir los salarios, y pensamos que sí. Es decir, que en este momento las empresas pueden hacer una política de retribución de sus recursos humanos en los que lleguen a un equilibrio entre incremento de salarios y aumento de productividad, porque la mayor parte del ajuste en las empresas españolas está realizado. Habrá otras empresas donde eso no sea posible, pero entendemos que no son mayoritarias. En cualquier caso, en el último informe del FMI lo que aboga es por nuevas reformas en el mercado laboral para acabar con la dualidad que afecta a la economía española y reducir las cotizaciones a la seguridad social, para intentar dinamizar el mercado laboral. Muy bien. Si no hay más preguntas, otra vez darles a todos las gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, por el interés y la participación en el debate. Y esperemos todo que el año que viene siga con signos positivos, y yo espero que tengamos esa suerte. Así que muchas gracias y buenos días a todos.